Creo que algún senador preopinante con mucha sinceridad dijo, esto está llegando ya, está prácticamente definido, va a haber una media sanción. Eh, yo simplemente creo que se han hecho análisis desde el punto de vista constitucional brillantes y sin dudas que llegamos a un punto donde no vamos a encontrar coincidencias, lamentablemente. Eh, Escuché en su momento en la comisión atentamente a todos los conferencistas que nos honraron con su visita y tomo nada más que una frase del profesor Gargarella que dijo, permiso para él, toda reforma que afecte a las reglas básicas que organizan nuestra vida común deben tener como origen el reclamo popular, no sé si este es el caso, y basarse en el más profundo acuerdo democrático. Realmente modificar el número requerido para la designación de los integrantes del Ministerio Público creo que es forzar una decisión política que requiere de un acuerdo mayoritario. Mire, me puse a mirar un poquito cómo fue aprobada esta ley. Y digamos de paso, la ley que reglamentó la figura del Ministerio Público. Y digamos, dicho sea de paso, que muchos de los que fueron legisladores que votaron esta ley habían sido también constituyentes. Senadores, por ejemplo, muy importantes como el senador Eduardo Menem. Entonces, ¿por qué traigo a colación este dato? Porque también alguien dijo, si la Constitución, si los constituyentes hubiesen querido establecer los 2/3, los hubiesen puesto expresamente, como existe este requerimiento para otras instituciones, para otros institutos. Realmente lo que pienso es que, siendo muchos de los mismos protagonistas lo hubiesen dicho en ocasión de tratar esta ley en el Congreso, y no fue así, la ley salió por unanimidad. Entonces, esa ley que salió por unanimidad, porque fue un largo, ustedes se acordarán, fue un largo proceso ir reglamentando cada una de las instituciones que se crearon con la reforma del 94. Como dijo el senador Martínez, muchas figuras de origen europeo que se incorporaron a nuestra Constitución, que en su base está inspirada en la Constitución de Estados Unidos, la Constitución original, 53-60. Entonces, en esa reglamentación que se fue dando a través de diferentes leyes, sin duda se buscó que las mismas salieran con todo el acuerdo posible. Por eso esta ley salió por unanimidad, porque estaba reglamentando lo que establece el artículo 120 y que, como dijeron, la mayoría de los autores vino a cubrir un claro que había en nuestra legislación y con rango constitucional, que es la creación al que le da perfectamente un diseño fundamental de lo que debe ser y sobre todo de las características que debe reunir esa independencia y esa autarquía. El debate vino después cuando algunos decían si era un cuarto poder o un extrapoder, pero en ambos casos la independencia constituía el tema fundamental y por eso el requerimiento. Y el requerimiento de los 2/3 implica necesariamente un acuerdo político, por eso cité al doctor Gargarella. Implica un acuerdo político que en este momento no existe. Y acá se mencionaron algunos proyectos presentados en la gestión anterior, pero yo quiero mencionar dos cuestiones. La postulante para procuradora no logró los 2/3 y bueno, no salió, no salió. Y quiero decir también que si bien es cierto hubo un proyecto que implicaba cambiar algunas modalidades, intentaba estar basado en un acuerdo político, por eso estaba firmado por legisladores de diferentes partidos y tampoco prosperó porque evidentemente el acuerdo político no es exclusivamente la redacción del proyecto y su presentación. El acuerdo político es algo mucho más amplio. Acá hubo una palabra que se utilizó de todas las maneras, que es consenso. Pero como decía el gran Giovanni Sartori,
uno de los politólogos más lúcidos que conoció el mundo, el sistema democrático, para mantener ese equilibrio tan delicado que implica la vida en paz y el marco adecuado para el progreso de toda sociedad, se necesita consenso, se necesita fundamentalmente la adopción de aquellas, no, se necesita equilibrio, se necesitan aquellas normas que en los sistemas que tienen posibilidad cierta de alternancia, y a eso creo que nos estamos dirigiendo en la Argentina, existan reglas de juego que les sirvan tanto a oficialismo como a oposición, porque al existir posibilidad cierta de alternancia, los roles se invierten. Y por lo tanto, por eso traigo el ejemplo del intento de postulación en el gobierno anterior. Bueno, la oposición en ese momento, el hoy oficialismo no dio el acuerdo y no tuvimos procurador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no buscamos el acuerdo necesario y hagamos también nuestro mea culpa. Eso es lo que quiero expresar, señor presidente. Y voy a hacer, para terminar, y a riesgo de ser tildado de monotemático, voy a hablar una vez más de lo que he sostenido todo este tiempo cuando debatimos este tipo de proyectos, que es el concepto de la oportunidad. Rescato lo que dijo la señora senadora Sacnún, porque mencionó un ejemplo muy concreto, el flagelo del narcotráfico y lo que lastima a su provincia. Bien, ese es un ejemplo concreto, sí. Lo que debemos analizar es si esta es la solución. Si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, hace pocos días en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico estamos intentando actualizar la ley vigente. Tuvimos a invitados de diferentes disciplinas y tuvimos a fiscales. Y sinceramente no recuerdo que nos hayan planteado la necesidad de reformar la ley del Ministerio Público. Sí, me acuerdo que dijeron que es fundamental la aplicación del Código Procesal Penal y la aplicación en todo el país del sistema acusatorio. Entonces, en esta oportunidad donde la gente, lo voy a decir una vez más, reitero, a riesgo de cansar, donde la gente está preocupada porque no sabemos a dónde va a terminar esta pandemia con números, donde la gente está preocupada con la incertidumbre económica, en muchos casos consecuencia de la pandemia y en otros casos consecuencia de males que vienen de mucho tiempo. Nosotros vamos a ir a explicar. El otro día un periodista, y créanme que no es gente con poca información, aunque sea de una provincia, me dijo, ¿en qué nos afecta en la vida diaria el tema de la reforma de la ley del Ministerio Público? Intenté explicarle, intenté darle mi explicación, pero creo sinceramente que ese no es el tema que constituya la principal preocupación. Creo que le estamos instalando forzosamente un tema de debate a la sociedad, porque esto va a generar debate. Aunque hoy se apruebe, que seguramente así va a ser el resultado de la votación, el debate va a seguir y se va a profundizar en un momento en que tenemos que estar en otra cosa. Vuelvo al concepto de la oportunidad. Y finalmente, señor presidente, espero, deseo fervientemente que en algún momento entendamos que la mejor manera, a lo mejor hay cosas que hay que reformar de esta ley. La ley nació de hombres y mujeres como nosotros, que en ese momento cumplían la función que hoy nos toca a cada uno de nosotros. Entonces, seguramente hay cosas que ameritan ser revisadas, pero sintámonos en la obligación de buscar ese consenso y ese acuerdo político necesario para no tener que imponerle a la sociedad cuestiones que se den por una simple mayoría. Hoy tenemos una sociedad dividida y entonces tenemos que saber que cada elemento que le incorporamos que acrecienta más esa división nos aleja de los mejores objetivos que debemos buscar para nuestra sociedad.
Creo que ese es un desafío muy interesante que como hombres y mujeres de la política que representamos en este caso a cada una de nuestras provincias en las que amamos profundamente, cada uno de su forma y a su manera, se nos pone por delante, decía, este desafío que creo que tenemos que asumirlo con toda la grandeza y con toda la generosidad del caso. Gracias, presidente. Gracias, señor senador.